superficie, ¿no? Vamos a imaginar que, no sé si se ve el verde, no, no se ve bien el verde, ¿no? Voy a ponerlo más grueso el lápiz. No se ve. Ahí se ve mejor, ¿no? Ahora sí. Vamos a dibujar algo sofisticado. Vamos a suponer que esto sea z igual a f de x, y alguna función que dibuja eso en el espacio, ¿no? Y acá hay un punto cualquiera arbitrario, un punto P, que tiene sus coordenadas respecto de x y respecto de y de z, ¿no? Esta es la coordenada respecto de z. Bueno, acá tendrá una derivada, la puedo dibujar, respecto de x, es una pendiente, respecto de x. Acá respecto del piso, hace un cierto ángulo, y yo lo represento de esa manera, ¿no? Es decir, el valor de esa pendiente me determina la derivada de z respecto de x, ¿no? Borro esto, o sea, esto mide zx. Y acá tengo otra derivada respecto de y, ¿no? Respecto de y, imaginada por nosotros en nuestro dibujo de esa superficie de color verde, que vaya a saber Dios qué es, que simplemente nos sirve para dibujar estas derivadas, ¿no? La amplitud respecto del piso es ZI en este caso, en esa dirección, ¿no? Y después, por ejemplo, esto que viene acá, pega acá, también es una derivada y también es parcial, pero es una derivada muy particular, es una derivada direccional. Acá hay un vector, como dato necesito eso, hay un vector que me está diciendo, usted saque la derivada que va en esta dirección. Ese es el vector que fija la dirección de la derivada direccional. Vector que fija la dirección de la derivada Profe, la cadete Camila quiere ingresar. direccional. Si ahora le abro la puerta. Admit. Ahí está. Gracias. Bien. Es decir, este vector también puede indicarme una derivada parcial común, ¿por qué no? ¿Qué es lo que tiene de diferente? No tiene nada diferente. Entonces, si yo este vector lo oriento para acá, en la dirección de x, que esta flechita no se ve con el lápiz, en esta dirección, estará según x, y será la derivada direccional, respecto de x en este caso. Y si lo hago en esta dirección, será la derivada direccional estrictamente según y. Si no, si es para cualquier otro lado, es la derivada, lo conocido normalmente como una derivada direccional cualquiera. En definitiva, yo voy a tener acá, es decir, una vista ampliada, yo voy a tener acá una cantidad infinita de derivadas. Profe, una compañera quiere entrar y no puede. A ver, me fijo. Ya entré ya. A ver. No, no hay nadie afuera, ¿eh? Ya entró, profe, listo, gracias. Ah, ya entró, bueno. Ahí está. No sé qué decir. Ah, decíamos que acá, esto es una vista, yo pretendo ser artista, así que esta es una vista artística y pretencioso, pobre y pretencioso. Entonces acá es como si tuviera un plano, la cantidad infinita de derivadas que hay acá en este punto, entre ellas la derivada parcial respecto de x, respecto de y, en este punto, forman un plano. Forman un plano
que siempre lo dibujamos al plano como si fuese un pedazo de papel, ¿no? En realidad el plano es infinito. Lo dibujamos como papel para restringir sus dimensiones y que no cubra lo que queremos mostrar. O sea, recordamos que aquí está dibujada la función. Acá debajo de este plano, yo más o menos trato de hacer lo mismo. Está dibujada la función en ese punto con... Y acá están todas estas líneas. Son infinitas, derivadas, en el punto de ese dibujo que hicimos este año de color verde, que es un gráfico Z igual a FD. Entonces, acá esto hace lo que quiere, y tenemos, es decir, que en ese punto hay infinitas pendientes para esta superficie Z igual a f de x, que está dibujada en verde. En particular, nosotros lo primero que estudiamos son la pendiente respecto de x y la pendiente respecto de y. Todas las demás son derivadas direccionales, todas las demás. Y todas están en un mismo plano. Es decir, que lo que en análisis 1 era, el análisis 1, eso lo tuvimos acá, en análisis 1, nosotros teníamos el plano XY. Y teníamos una función que también la había dibujado en color verde. Ahí por ejemplo, ¿no? Y decíamos, bueno, esta es la función y igual f de x. Y acá, en un punto cualquiera, había una pendiente. Habíamos definido lo que era la derivada, ¿no? Esa pendiente se medía su ángulo respecto de x, ¿no? Y yo lo puedo medir acá. Es el mismo que medirlo acá. Es decir, ahí tengo el ángulo de esta pendiente. Esto es el análisis 1. En análisis 2, si lo escribiera con color blanco sería mejor. Bueno, no sé por qué. En análisis 2, tenemos, en vez de una recta con análisis 1, tenemos un plano. Es decir, la derivada, todas las derivadas forman en un punto un plano tangente. Plano tangente. En una función z igual a f de x. Y en análisis 1, la derivada, la recta, que toca exactamente en un punto a la función igual a f de x, es la recta pendiente o la recta tangente. Es una sola recta tangente. Acá tenemos un plano tangente. Esa es la diferencia con respecto al análisis 1. Y si fueran más z igual a f de x, sí, sino w, si fuera, si tenemos w, f de x y z, bueno, hemos expandido más. Y peor, si tuviéramos f de x1, x2, x3, xn, n variables, ya no podemos dibujar, pero sí podemos resolver y razonar. En este caso tenemos un hiperplano, que no es dibujable. No se puede dibujar un plano de n dimensiones, ni de 3 dimensiones. De 3 dimensiones el plano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente se puede operar con eso. Entonces, el descubrimiento de la derivada direccional como la derivada general, pues se puede trabajar siempre, nos permite decir de qué manera orientamos todo esto. Bueno, entonces,
en el piso ponemos, como hay infinitas derivadas en un punto, tanto que están sobre el plano, ponemos un vector que nos oriente hacia dónde queremos calcular una derivada. Y se pone una flechita de vector. Y ese vector es el que fija la dirección de la derivada. Al fijar la dirección de la derivada, también fija la atención de que está haciendo cálculos. El vector de la derivada direccional en la punta, yo le digo punta, de la hélice, de la turbohélice, que tiene esta forma. Una cosa así, dentro de la posibilidad de dibujo. Una hélice múltiple, así, no sé exactamente, sé que cuántas aspas tiene. Pero decíamos que acá se produce, yo le estoy diciendo de la aplicación, ¿no? Que acá se produce, a lo largo del tiempo, se corroe esto, en la zona de contacto de alta velocidad con el mar, con la salinidad y con el distinto pH, las aguas y demás. Con la cavitación. La cavitación, que esa es la peor, ¿no? Y eso produce un deterioro terrible que después se traduce en muchísimo dinero, en gasto de combustible y en tiempo de llegada a destino. Entonces, lo que se hace, el trabajo que se hace para remendar esto, para cubrirlo con su sustancia original, que no se produzca el deterioro de las hélices, se hace con estos cálculos. El cálculo, por ejemplo, de la derivada direccional, acá se hace derivada direccional directamente. No se dice, bueno, esta es la derivada respecto de X y de Y, porque eso es relativo. Eso es nosotros aprendimos derivada respecto de X y de Y a los efectos del aprendizaje, ¿no? Una cosa didáctica o pedagógica, si bien quiere. Pero el regalo que dice, bueno, yo quiero, y hace un vectorcito, le decimos, bueno, quiero, respecto de esta dirección, que me calcule qué cantidad de materia voy a necesitar rellenar acá, que está totalmente derruida. Entonces, todo se hace respecto a este domo, que el domo se mantiene, a ver si lo puedo mostrar. Voy a tener que compartir seguramente la pantalla, ¿no? Para mostrarles. Para mostrarnos una imagen va a tener que dejar de compartir pantalla y compartir la imagen. Una vez que tiene abierta la imagen, ahí entra a compartir pantalla y ahí le da la opción de todas las pantallas que usted tiene abierta en la computadora. Selecciona la que está en la imagen y ahí la vamos a ver. Ah, bueno. Entonces, yo buscaría comercial machine, comercial chip, en este caso, helicoids. Bien. Pongo helicoids, pero tendría que haber puesto otra cosa. Propellers, me parece que va a ser mejor. Propellers. Entonces yo voy a ir trayendo a la pantalla, va a ser mejor, porque si no, no estoy mucho en esto. Necesito de llevar la información de un lado para el otro. Bueno, les voy a mostrar esto que les decía respecto del arreglo, cómo quedan, ¿no? Estas cosas, ¿no? Cómo se deterioran. Bueno, acá tienen. No se ve, profe, igual. No, todavía no lo ahora lo llevo. Qué ansioso te pone. Y acá mostramos el primero. Es decir, acá lo que se ve
es el grave deterioro, ¿no?, que hay en la zona de contacto de la hélice, que esta tiene 4 palas, ¿no? Yo ignoro realmente cuántas son las cuales, pero sé que hay dobles, hay una tecnología terrible de hélices. Por ejemplo, fíjense esta, ¿no? Acá tengo otra. Entonces, por ejemplo, acá, generalmente, para mostrar en qué dirección, porque ese es un dato clave, en qué dirección se va a hacer un trabajo, el que menos daño sufre es esta zona. Esto se llama domo. Esta es la zona que generalmente está incólume. Entonces, acá aparece un vector que fija la dirección de la reparación. Y eso que uno dice es una pavada, decir, no es que la dirección de la reparación, es una precisión terrible, porque ahí me está diciendo dónde hay un deterioro físico-químico de todo el cuerpo de la hélice, y eso lo hace, por supuesto, está redactado directamente en el manual de mantenimiento, no habla para nada de derivada direccional, no tiene, sería un sinsentido que se pusiera a hablar del manual de mantenimiento de derivada direccional. Pero les explico a ustedes que el procedimiento para escribir el manual es ese, ¿no? Hay que ver en qué dirección, me está indicando en qué dirección hay un problema grave en la hélice. Fíjense que acá hay una corrosión que ha deteriorado todo esto, ¿no? Y que intenta degollar, acá, miren qué peligroso esto, ¿no? Intenta degollar esta paleta, esta pala, ¿no? Entonces, todo esto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, yo desconozco exactamente los procedimientos, pero sé que esto tiene que ser limpiado, toda esta corrosión tiene que ser eliminada, porque lo único que hace es impedir la navegación a una velocidad razonable, y eso se redunda en pérdida de tiempo, en pérdida de recursos, ¿no? Es decir, esta es la aplicación que tiene, y observen esto, los propellers, lo complicado que son, ¿no? Para que vean que esto, que parece un chiste, que se necesite tanta tecnología y tanta matemática. Pero miren lo que es este propeller, esta hélice, por ejemplo. Esta hélice tiene, esperen que me cuesta, ya tiene dibujada, observen, ¿no? Es una hélice típicamente de marino mercante, ¿eh? Es un merchant ship propeller. Pero tenemos acá el nombre técnico que lo van a encontrar en los manuales, merchant ship propeller. Generalmente también helicoids, ¿no? Es lo que no, pero el usual es propeller para las hélices. Observen que inclusive está hecho el dibujo ¿no? Acá tienen un dibujo, este está nuevito. Toda esta zona de arrastre influye siempre en el desplazamiento, y lo que se busca fundamentalmente es disminuir el gasto a través del aumento de la velocidad del buque, ¿no? Acá, por supuesto, que acá le falta algo, ¿no? Ahí le falta la punta del lobo. Para tener idea de que esto también es doble, observen esto, ¿no? Acá tienen un propeller que, donde hay 3 personas, para que tengan idea. Bueno, esto se disminuye terriblemente. Para que tengan idea, ¿saben por qué disminuyó? Porque yo tengo un defecto acá en el mouse que me dispara un doble clic. Entonces, cuando dispara el doble clic,
es cuando hace esto, ¿no? Que demanda, aumenta al 100%. Con doble clic se aumenta esto al 100%. Y no sé dónde quedó lo que estábamos viendo. A ver si lo encontramos haciéndolo pequeño. Acá hay otro, ¿no? Sí, acá hay otro. Se quedó en cualquier lado, pero bueno, lo que interesa es esto. No sé si alcanza a ver. Sí, se ve bien. Sí, sí. Bueno, acá tienen doble propeller, ¿no? Entonces, acá está lo que yo le decía, la referencia que se tiene siempre, que es el domo. Este. Estoy con el 100%, que también, sí, más del 100%. 300, claro. No hace falta. Ahí. Entonces, acá tenemos un domo y el otro correspondiente, ¿no? Observen que esto tiene doble hélice, ¿no? Doble hélice y doble problema. Pero bueno, esto debe traer como consecuencia esa otra cosa. Y miren el tamaño del grupo humano comparado con todo el equipo este, ¿no? Es impresionante. Bueno, entonces decíamos que las derivadas direccionales eran un elemento importantísimo en la ingeniería del buque para definir cuestiones muy precisas con respecto a los propellers, ¿no? Y que los manuales, solamente los manuales, figuran. Y no sé dónde está, qué desajuste que me hizo. Ni siquiera, apareció otra pizarra inclusive. Acá está, miren ustedes. ¿Qué es lo que hizo? Me llegó, alcanzan a ver, ¿no? Me llegó, miren qué bien que se ve la hélice. Esto me sacó de foco. Así que para traer la foco de nuevo, vamos a hacer así. Así, esperar, copiamos, me vuelvo a la última página. Estos son pizarrones anteriores, me parece. Que debería verlos ya. Esto se los envié, me parece, ¿no? Entonces, acá lo voy a depositar. ¿Eh? Ahí lo tenemos de nuevo. Hemos recuperado. Ahí tenemos. Bien, se ve, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sí. todo esto era para efectos de mostrarles, aumentamos esto, que me dice encuentre la dirección de crecimiento máximo en el punto 1,1. Bueno, la dirección de crecimiento máximo, en la fórmula de la derivada direccional, fórmula, vamos a hacer con blanco, no con rojo, fórmula que ustedes la conocen, ¿no? Para el cálculo de la derivada, Juan PC admite. Juan PC hacía un montón de tiempo que no lo veía. Fórmula para el cálculo de la derivada direccional. Juan La PC, fórmula profe, es otro dispositivo de tacones. Nada más. es que es un dispositivo de qué? Fernández. ¿Eh? Bueno, no sé qué dicen. Fórmula para el cálculo de la derivada direccional, lo que tenemos que hacer es emplear la fórmula que dice, la derivada se escribe con D, en la dirección B, y B no es cualquier vector. Cuando se le pone un sombrerito, es un versor. Abajo voy a poner la explicación. Se escribe como el gradiente de la función, esto hace siempre lo que quiere,
el gradiente de la función, que también es un vector, por, multiplicado escalarmente, por el versor b. Esa es la derivada direccional. Este no es un vector cualquiera. Este es un vector que se escribe de esta manera. B, B sí es un vector cualquiera, será el módulo de B. ¿Qué hace esto? Esto unifica el vector. Es decir, esto es un vector unitario. B sombrero es un vector como cualquier otro, pero cuya propiedad es que el módulo de B es igual a 1. Es un vector unitario. Ese vector unitario es el que permite el trabajo acá. Estoy señalando por esto no se ve. Ahí sí lo ven, ¿no? Al mouse. Estos vectores que yo dije sobre propeller de color blanco están supuestamente indicando una dirección de trabajo. Estos son versores, o sea, un módulo de esto es igual a 1. ¿Por qué? Porque de esa manera, al hacer exactamente el cálculo, yo estoy multiplicando por 1. O sea, el versor es el 1 del mundo de los vectores. Eso es un versor. Entonces, acá podemos escribir tranquilamente gradiente de f, este escribe lo que quiere siempre, gradiente de f, por, esto sería el versor grande dividido el módulo del versor. Eso me genera, esto me genera el 1 de los vectores. Y el producto estará acá, ¿no? Y esto es lo que se conoce como derivada direccional. Derivada según la dirección. Dirección D. No está mal poner B larga también, pero a los efectos del cálculo, siempre hay que poner el versor y hacer este cálculo. Entonces, eso es lo que aparece en la guía, ¿no? Eso aparece en la guía y ustedes lo tienen acá. Encuentre la dirección de crecimiento máximo en el punto 1. ¿Y ahí qué haremos? Calcularemos el gradiente, nada más que el gradiente de esta función en este punto. Entonces, voy a llevar esto de nuevo abajo para tenerlo a la vista cuando hagamos el cálculo, porque si no, no vamos a acordar y vamos a estar siempre resolviendo algo que no tenemos en la vista. Lo volvemos a copiar acá y empezamos a contestar. Decimos que la dirección de crecimiento máximo la determina el vector gradiente de la función. Acá, así. Entonces decimos, bueno, en este propeller, ¿cuál es la dirección en la cual el deterioro de las paletas es el máximo? Es lo que está indicado acá con el vector amarillo. Ese vector es el vector gradiente.
Y junto con esta expresión, el gradiente con el versor, permite determinar exactamente cuál es el lugar, eso lo hacen por supuesto los ingenieros, ¿no? Cuál es el lugar en el cual hay que resolver este grave problema que tiene acá el papel, ¿no? Ese es el tema que resuelve la dirección de crecimiento máximo, cómo se calcula, todo se tiene que calcular previamente. Y eso se hace con matemáticas, por supuesto. Entonces, el gradiente, la dirección de crecimiento, respondemos, cuando me dice que encuentre la dirección de crecimiento máximo en punto 1,1, no respondemos con el internet. Esto podría ser una pregunta también técnica. Dígame en qué dirección tengo el máximo de corrosión. Entonces, la hélice tiene esta forma, porque esto me está dibujando un paraboloide, ¿no? Que es una punta de hélice, un dibujo así, más o menos, ¿no? Pues así. Entonces, acá salió cortado, pero es x cuadrado y cuadrado. La dirección de crecimiento máximo puede ser no solamente de crecimiento, de subida o bajada, dependiente, sino que puede relacionarse con la corrosión, puede relacionarse con la presión, puede relacionarse con la temperatura. ¿Cuál es la dirección de máxima temperatura en el sistema, en un motor? En un motor de, supongamos, hay motores de 70 metros, por ejemplo, más también. Entonces, ¿cuál es la dirección? Y va a tener que calcular, estamos hablando desde el punto de vista ingenieril, va a tener que calcular el gradiente, porque el gradiente le va a decir dónde está la dirección de crecimiento máximo en la temperatura. Es decir, esto no es solamente un tema geométrico, sino que también es un tema técnico, mecánico, y se puede aplicar a cualquier situación que implique variabilidad de determinadas variables, ¿no? Según la situación donde se encuentre, según la situación que se trate de resolver. Eso contesta, y habría que calcular, ¿no? ¿Cómo se calcula? Se calcula usando el gradiente de f. Acá lo vemos absolutamente despojado de toda su utilidad, ¿no? Lo vemos fríamente como un elemento matemático. El gradiente de f se calcula como derivada de f respecto de x en la dirección y más la derivada de f respecto de y en la dirección o. Observen que esto lo que hace es vectoriza las derivadas parciales. Las derivadas parciales. Acá esto es matemática pura, pero puede ser aplicado, como decíamos recién, a temperaturas, a diferencias de presión, a presiones, o a corrosiones también, corrosiones como lo habíamos visto ahí en los propellers, y ya tenemos ahí el gradiente. Y dice, encuentre la dirección de decrecimiento máximo en el mismo punto. Bueno, si este es el punto, es decir, si este es el punto, y hacia allá es el crecimiento máximo, entonces el decrecimiento mínimo, la dirección de decrecimiento máximo va a ser para el otro lado, ¿no? Es una cuestión intuitiva, ¿no? Hacia allá está el crecimiento máximo, por ejemplo. Crecimiento máximo. Y el crecimiento mínimo, o como pregunta acá, decrecimiento máximo, es este. Decrecimiento. Acá hay que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando con análisis matemático, es decir,
Ustedes me dicen, no, pero resulta que acá hay una mancha de aceite, ¿no? Vamos a suponer que hay una mancha de aceite. Bastante grande. No debe ser la que sea. No debe ser. Entonces hay una mancha de aceite de acá. Y resulta que el crecimiento máximo está señalando para allá y el decrecimiento mínimo, siguiendo la línea de dirección, está actuando en sentido contrario nada más. Pero resulta que está corriendo hacia acá. ¿Por qué? Porque el decrecimiento, en este caso, todas estas operaciones se hacen a nivel pequeño, o sea, muy pequeño, un delta de variabilidad. Se debe tomar, se debe calcular eh, pequeñas, pequeñas variaciones, ¿no? La cantidad de todas esas pequeñas variaciones, la primera seguro que va a ser la inversa del crecimiento máximo. Las pequeñas variaciones me van a llevar seguramente a este verdadero que tenemos acá marcado. Eso es lo que permite hacer, y la respuesta que nosotros le decimos aquí. Encuentra la dirección del decrecimiento máximo en el mismo. ¿Y cuáles son las direcciones de cambio nulo? Es decir, las direcciones en las cuales no es ni máximo ni mínimo. Y bueno, habrá que igualar a cero, ¿no? Sí, esto lo escribimos con blanco, dije con blanco, sí, gradiente de f es igual a cero, es igual a cero, determina, esto sería la respuesta del C, ¿no? Las direcciones de cambio nulo. El crecimiento, que es la otra pregunta que hace acá, lo da en la dirección contraria, ¿no? Y después la dirección de crecimiento nulo es donde el gradiente es igual a cero. Y después dijimos, bueno, vamos a calcularlo, vamos a empezar a calcular el gradiente. Entonces, ¿cómo el gradiente, usando la fórmula de gradiente, usando la fórmula, yo voy a poner 1 acá, que es esta, obtenemos y vamos a hacer los cálculos que pide, ¿no? Derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y. Observen cómo la dirección, en este caso, pese a que el objeto está en 3D, es decir, es una, suponemos acá que esto es un paraboloide, es un paraboloide, si está formado por infinitas parábolas, es como un domo de hélice, una punta de hélice, tanto de avión como de barco, ¿no? Entonces ahí el gradiente lo que me dice, pese a que esto está en 3D, es en 2D. Observen que acá me está indicando derivada de f respecto de x y derivada de f respecto de y, las vectoriza, y esto queda en el piso nada más, ¿no? Es decir, voy a marcarlo con un rojo. Por ejemplo, una cosa así, ¿no? ¿Por qué? Porque esto le basta para calcular una pendiente, ¿no? Yo estoy vengo acá y cualquier pendiente, por ejemplo, si calculo esta,
cualquier pendiente, va a pegar exactamente ahí. Es decir, basta con dar la dirección en el piso. No hace falta que dé la dirección acá arriba. También lo puede hacer, pero en el caso este, el gradiente le da directamente la dirección acá. Derivamos esto, la derivada de x cuadrado sobre 2 va a ser 2x, cambiamos de color, 2x sobre 2, según y, recuerden. Profe, hay un chico que quiere entrar, me parece. A ver, sí, a ver, ¿quién es? Están entrando. Se fueron a cenar y han vuelto ya a cenar. Han aprovechado que nosotros, que yo me distraje. Ahí está. Entonces, acá me va a quedar 2x sobre 2 y 2y sobre 2. 2y sobre 2. Perdón. El otro lo pongo abajo. Y acá 2y sobre 2. 2y sobre 2. Después lo que lo voy a apuntar. Esto lo puedo simplificar. Y me queda igual a x igual a y. Y ahora con esto armo el gradiente, ¿no? El gradiente de f va a ser igual a x en la dirección y más y en la dirección. Es decir, esto es un vector en el piso, como lo dibujamos acá en color azul. Y el objeto está en el espacio 3D. Así que solo le basta indicar con el dedo hacia dónde tiene que caer la derivada para yo saber qué dirección hay que intervenir para algún problema, ¿no? Ese es el punto de vista ingenieril, donde hay un problema en una superficie de acero, como puede ser la de un barco, o en este caso de un elemento, de un barco con un proceso, ¿no? Para eso es que se utiliza el gradiente. Entonces nos pide calcular el gradiente. Y después, encuentre la dirección de decrecimiento máximo, va a ser directamente decrecimiento máximo, decrecimiento máximo, porque el gradiente le da el crecimiento máximo, es el menos el gradiente de. Es decir, me va a permitir escribir, esto va a ser igual, espero que se me el lápiz acá, va a ser igual, he perdido el criterio del lápiz. Ahí está, ahí lo recuperé. Lo que pasa es que mi computadora está muy, pero muy bien. Igual que el de acá tenemos menos gradiente de esto. Me va a quedar menos x, la dirección y, menos y en la dirección. Y la otra pregunta que hace el ejercicio es, miren ustedes cómo esta máquina tiene dificultades, ¿no? Por ejemplo, eso de que no pueda bajar la pantalla, y recién lo haga, es el problema que tienen para manejar la memoria, ¿no? ¿Cuáles son las direcciones de cambio nulo? Y bueno, las direcciones de cambio nulo, la otra respuesta sería direcciones de cambio nulo implican que x, y más y, j es igual a 0. Con una rayita, ¿no? Con una flechita, porque este es un vector nulo.
vector nulo. Bueno, esto responde ya a todos los ejercicios del ítem 5. Ustedes me decían que también el 6 lo habíamos dejado, ¿no? No recuerdo qué habíamos hecho con el 6, a ver. El 6, No, el 6 no lo habíamos hecho. no, aparte me parece que no estaba. Ah, calcular el gradiente, sí, sí, eso hay que hacerlo, sí. Entonces, ya el 6 es de puro cálculo, ¿no? No sé qué me pareció esto. Vamos abajo y decimos ítem 06. Bien. Acá. El nulo entonces solo igual a la función a 0. Igual a la función a 0. Es un vector Gradiente a 0. gradiente nulo, exactamente. Esto dejamos ahí. Entonces, el 06 pide calcular el gradiente de la función en el punto dado e interpretado. 06. Vamos a recortar para poder ver algo. Acá en el práctico. Copiamos esto. Ahí ha traído la información. La ampliamos. Bueno, se alcanza a ver, ¿no? Sí, Sí. profe. Bueno. Bien, calcular el gradiente e interpretar, ¿no? En el punto dado e interpretar. Muy bien. Entonces, el gradiente de f, vamos a empezar por A, ¿no? Escribimos la fórmula general que dice que el gradiente de una función es la derivada, vamos a escribir con la otra notación, fx según y más bueno, fx según y más fi según j. Bueno, entonces, sigamos razonando. En este caso, como f de xy es igual a x cuadrado más xy más y cuadrado, entonces resulta que la derivada respecto de x me quedaría, a ver, ¿quiere escucharla? Derivada respecto de x, De x, 2x más y. muy bien, 2x más. ¿Por qué? Porque al derivar x cuadrado me queda 2x. Y al derivar esto me queda u' por d más u por d'. Solamente le digo respecto de x. Si la derivada de x es 1 y me queda y nada más. Y esto no se puede derivar respecto de x y queda 0. Y después tengo la derivada respecto de y. X más 2y. ¿Qué me va a quedar? Muy bien, x más 2y. 2y. Sí. Correcto. Ahí Bien. tendríamos. Entonces podemos escribir ya tranquilamente, luego, el gradiente de f resultaría ser 2x más y en la dirección y
más x más 2y en la dirección j. En la dirección j. Como pide el punto menos 1, 1, Reemplazamos. ¿cómo? Reemplazamos. Claro. En menos 1, 1 resultará 2 puntos. Y escribimos gradiente de f igual a 2 por menos 1 más 1, que es el dato. Para ser coherente, acá debería escribir un corchete. Corchete, corchete. Esto es algo que pone siempre fuera de mi gusto, ¿no? Y acá tengo i, esto queda tal cual, más, y esto me va a quedar, paréntesis, menos 1, en este caso corchete, corchete, menos 1 más 2 por i, que i vale 1. Todo según j. Según j. Esto en definitiva va a quedar igual a menos 2 más 1, Queda me menos queda, 1 y más 1J. acá me va a quedar menos 2 más 1, me queda menos 1, correcto. Y acá, y más cuánto, Más 1 y más 1J. más un solo j, correcto. Escribimos más un j. Bueno, después no sé qué nos pide. Pide que interpretar, ¿no? La dirección, es decir, vamos a hacer la interpretación. La dirección de gradiente de f apunta, en este caso no solamente la dirección, sino que los dos, porque la dirección y el sentido, ¿no? La dirección, eso lo vamos a escribir acá con, si no, no me va a alcanzar. Entonces, esto lo voy a escribir de nuevo. Y acá me ha ocasionado, a ver, esto, y ahí está. Bueno, ¿qué pasa? Un pichicho llorando. Entonces, la dirección del gradiente, en este caso, fija la dirección y el sentido del máximo valor de una magnitud. Es decir, que acá nosotros tendríamos el siguiente dibujo.
Esto es X, esto es Y, 1, 1, 1 y -1 acá. Entonces tendría, este es el vector -1 en Y. Primero dibujemos los versores, ¿no? Este es Y y este es -Y. Y este es J y este es -J. Bueno, y el vector sería -1 en Y y 1 en J. Bueno, -1 en y -1 en Y y 1 en J. Acá, este. Entonces esto lo puedo marcar con mi color azul. Aquí. Este es el gradiente. Gradiente. La punta de la flecha representa el sentido extremo de flecha, fija el sentido. Y la recta de acción me fija la dirección. Eso es lo que vemos. Recta de acción fija dirección. Profe, ¿las I no serían sobre el eje X? ¿Cómo? ¿Las I no serían sobre el eje X? Sí. Ah, yo las puse al revés. Sí, convencionalmente es sobre el eje X. Gracias. Vamos a poner acá, lo vamos a mantener el color, pero le voy a cambiar el nombre, ¿no? Gracias. No sé por qué lo puse con cambiar el dibujo también. Ah, porque la recta quedaría para arriba, en el segundo Ah, cuadrante. sí, era lo que quería hacer hace rato. Pero bueno, vamos a ponerla bien esto. Gracias. Sí, a veces uno se confunde mal. Esto me quedaría. Tendría esto, le llamaría. Eso es totalmente convencional y hay que respetarlo. ¿Mm? Es decir, esto sería menos I, más I, y esto sería J y menos J. ¿Se alcanza a ver? Sí, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces me quedaría menos un I, como habíamos dibujado al principio, y un J. ¿Está? Vamos a dibujar con un color rojo. Entonces ahora vamos a llevar esto a arriba.
entonces, ¿no? Ahí quedó una cosa de lo- Eso es porque falta memoria en la máquina. Está exhausta. Este es el gradiente. Y habíamos dicho que es un manual, ya ven, la cantidad de colores, que esto es la dirección, ¿no? La recta de acción del vector fija la dirección. Fija la dirección. Y la punta de la flecha fija el sentido, ¿no? Extremo de flecha fija el sentido. Bien, eso completaría el desarrollo del punto 05, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos los elementos suficientes para hacer algún ejercicio 06. No sé si hay alguno que prefieran. Acá hay algún error por ejemplo, en el 06 vamos haciendo una P de rata ya de paso. En el 06C, P de rata, ¿no? En el 06C debe ser f de xy igual a x sobre y menos y, no y z. Lo mismo Muy bien. pasa con el d, ¿no? Aprovechamos para corregir eso. En el 06, en el 06D, en el 06D sí. 06 debe decir f de x y z. Y en el 06E también debe decir f de x y z. De paso hacemos alguno para... Bueno. Trabajemos, por ejemplo, el E, ¿les parece? Sí. Sí, Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Entonces, el trabajo práctico número 2, ejercicio 06E, corregido, ¿no? Entonces, ahí dice que f de x y z es igual al logaritmo de x cuadrado más y cuadrado menos 1 más y más 6z en 1, 1, 0. Lo que hay que hacer es calcular el gradiente en el punto dado y interpretar. Profe, ponga f de x y z. Sí, perdón. F de x y z.
Bueno, entonces acá tenemos para el espacio E3, podemos escribir que el gradiente de la función va a ser directamente fx en la dirección y más fi en la dirección j más fi en la dirección j más fz en la dirección k. Aparece ahí el cartelito este, ya me quedan bien. Bien. Entonces, disponemos el cálculo. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Ese es el gradiente en E3, ¿no? En el espacio de 3 dimensiones, ¿no? Eso es lo que espacio. Bueno, entonces deberíamos dedicarnos a calcular fx, fi y fz. Fx. Bueno, la derivada del logaritmo de u, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuál es? 1 sobre x. U por Uno U prima. Por u', correcto. Entonces me quedaría 1 sobre u, que sería toda la expresión, por u', o sea, por la derivada de esa expresión respecto de x. 2x. Correcto, por 2x. Más 0, ¿sí? Y más 0. Después, fi va a ser lo mismo. 1 sobre u por u', ¿no? 1 sobre x cuadrado más y cuadrado menos 1 por u', que sería 2i más la derivada de i, que es 1, ¿no? Sí, Más, sí. Sí, más Más 0. 0. Correcto. Subo un poquito la pizarra loca que tenemos. Borro esto, porque si no, no me va a alcanzar el espacio, y escribo más abajo. Fz va a ser igual a 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. No, más z cuadrado no. Más 1. Menos 1, profe. No automaticé. Menos 1 por la derivada, Por 0. o 0, claro. La derivada, espera que se me trabó. Esa parte no sería 0, profe, y quedaría 6 nada más. Claro, pero ahora lo vamos a escribir paso por paso. Ah, perdón, perdón. Sí, ese es el tema. Pará, emocionado. Ojo. 0 más, en este caso quedaría 0, y al final me queda 6z, que sería más 6. Más 6. Entonces, sinteticemos esto, me quedaría igual a 2x sobre x cuadrado más y cuadrado menos 1. Esto me quedaría igual a 2i sobre x cuadrado más y cuadrado menos 1 más 1. Y esto me quedaría igual a 6 directamente, porque esto quedaría 0 más 0 más 6. Bien, ahí tendríamos
la expresión del resultado en forma directamente la expresión directa, ¿no? Analítica. Reemplazando los valores, me va a quedar es decir, para, que piden un punto, ¿no? Y esto va a ser igual a 2 por 1 sobre 1 al cuadrado más i, que vale 1, menos 1. Y esto va a ser igual a 2 por 1 sobre 1 más 1 menos 1. Y esto va a ser igual a 2. Le faltó el más 1, profe. ¿Eh? Le ¿Qué me faltó el más pasó? 1 del otro término. Acá. Ah, el más 1, sí, tiene razón. Ahora lo voy a escribir. Acá. Más 1. Igual. Este queda igual a 6, independientemente de cualquier otro valor. Este me quedaría 2 sobre 1 al cuadrado. Y este me quedaría 2 sobre 1 más 1. Este me quedaría en definitiva 2. Y este me quedaría 3. 2, 3 y 6. Interpretar el gradiente, que es lo que pedía. La interpretación sería que en el punto 1, 1, 0, Dios, 1, 1, 0, la dirección de crecimiento máximo es, y por un poquito esto, 2i más 2j más 6k más 6. Y esta sería la respuesta, ¿no? Y ahí tenemos hecho un ejercicio de los últimos, ¿no? Es decir, esto es lo que entraría en el parcial, que después nos ponemos en comunicación, les voy a escribir. Si ustedes saben algo de dónde lo vamos a hacer, digamos, me refiero a, no en lugar físico, sino a la parte informática, si con Teams o con Zoom, ya se va a cortar la comunicación. Cuando se corte, bueno, ya nos vamos directamente. Salvo que alguien tenga alguna pregunta que hacer, ¿no? Por supuesto, estoy disponible en la semana que viene. Ustedes me escriben un correo y bueno, combinamos si necesitan alguna ayuda. La otra situación es que nosotros haríamos el examen en un día de diciembre, seguramente el examen final,
Y eso depende ya de las autoridades, ¿no? Son las que van a decidir qué día será la fecha. Si ustedes se enteran antes, avísenme. ¿Mm? Y Profe, en el trabajo práctico de derivadas, ¿qué entra? ¿El trabajo entero? ¿Hay que sacar algún punto? el de derivadas, el que tenemos acá, todo. Es decir, acá no Todo. hay. Sí. Y el siguiente, de integrales múltiples, todo lo que vimos, ¿no? Todo lo que alcanzamos a ver, que es todo también, excepto el punto 6. El punto 6 de derivada no va. No, el punto 6 de derivadas no va. No, porque Listo. no sé por qué aparece ahí, yo lo incluí, pero no es del plan. Si necesitan un refuerzo en esto, me chiflan y fijamos una. Ustedes me dicen qué les parece, o sea, ya ustedes combinen entre ustedes una fecha y un día, una hora, y me dicen eso, y yo seguramente